Recording in progress. Muy bien. Para efecto de la gente que nos ve a través de las grabaciones de los estudios bíblicos, hoy estamos continuando el estudio bíblico llamado, que lleva por título El Espíritu Santo en la Salvación, que empezamos el domingo anterior y habíamos dicho que el Espíritu Santo, así que la salvación es una obra de Dios, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Dios Padre planeó toda la salvación en la eternidad pasada. Su Hijo, Jesucristo, es el que vino a este mundo, murió por nosotros, derramó su sangre que nos limpia de todo pecado, es el que obró la redención, resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo es el que actualmente está obra en el mundo actual. Acá en nuestro mundo, el Espíritu Santo fue enviado por Dios, es el que aplica esa salvación, vivificándonos, abriendo los ojos y capacitándonos para entender y creer la buena noticia del Evangelio. Y dijimos en el primer punto que el Espíritu Santo es el que da luz o da esa iluminación a las personas para que nos resplandezca la luz de Cristo y podamos entender la salvación, es decir, para aplicar esa salvación que está disponible en nosotros. Y el segundo punto que hoy empezamos a estudiar es que el Espíritu Santo da vida. Y no solamente da vida, sino que regenera a las personas. ¿Por qué regenera? Porque al nacer todos los humanos estamos en nuestra condición natural, como dice el apóstol Pablo, así leímos el domingo pasado, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios y no entiende, porque para él son locura. Dijimos, hoy estudiamos el pasaje de eso y también habíamos dicho que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo es el que da esa iluminación para entender esas verdades espirituales. Hoy estamos estudiando la parte que el Espíritu Santo da vida y regenera. Así como que el hombre natural vive en una ceguera espiritual, por más que tenga sus ojos, los dos, y pueda ver y ver las cosas naturales, qué sé yo, todo lo que está creado en este mundo, creación, los árboles, los animales, la luz del sol, la luna, la estrella, todo, está ciego espiritualmente y también está muerto espiritualmente. Por más que se mueva, camine, ande, espiritualmente la Biblia nos dice que el hombre natural, es decir, el no regenerado, aquella persona que aún no aplicó a su vida, no le recibió a Jesús como su salvador personal, aquella persona que no pidió perdón por sus pecados y no recibió la gracia de la salvación, dice que está muerto espiritualmente. ¿Y dónde dice eso? Ya habíamos leído Romanos 3:23, donde el apóstol Pablo, escribiendo, dice, 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y la muerte espiritual significa un estado de separación de Dios, ¿verdad? Es un estado de separación de Dios. Y acá en la Biblia, donde nos dice que todos los que pecamos, ¿verdad? Todos pecamos, estamos destituidos, es decir, separados de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia, es decir, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6:23 añade algo hermoso, ¿verdad? Dice, porque, bueno, una noticia mala, pero con una buena noticia al final. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice, esa es la mala noticia, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. La remuneración, ¿verdad? Que cada uno de nosotros merecemos
y que vamos a recibir por los pecados o por el estado pecaminoso en que estamos, ¿verdad? Es la muerte, es decir, la separación de Dios. Pero gracias a Dios que no terminó allí el versículo 23, Romanos 6, 23, dice, hay una coma y dice, porque la paga del pecado es muerte, coma, más la dádiva de Dios. Dádiva significa regalo, obsequio, algo que se da gratuitamente. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, si bien los hombres nacemos estando en nuestra condición natural, separados de Dios, como consecuencia de nuestros pecados, tenemos esa muerte espiritual, Dios ofrece la vida eterna, la vida espiritual en Cristo Jesús, como una dádiva, como un regalo, como un obsequio en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la pregunta es, aparte de esto, ¿dónde más dice en la Biblia de que el hombre natural está espiritualmente muerto? Hay un pasaje muy claro, ¿verdad? Vamos a leer en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, y leo Efesios capítulo 2. El título acá en la Biblia dice luego el método de la salvación de los gentiles, es decir, el camino, la manera para que los gentiles podamos ser salvos, dice. Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y él, acá él significa Dios, ¿ya? Y Dios nos dio vida a vosotros, es decir, a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero, ocurrió algo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Podemos seguir leyendo todo el capítulo 2 de Efesios, es una joya. Nos encontramos tantas verdades espirituales y noticias tan hermosas para la humanidad caída, tantas promesas. Pero lo que en esta mañana queremos señalar es que conforme a la Biblia, el hombre natural, en su estado natural, nosotros, al nacer y mientras no le recibimos a Jesús como su Salvador, nuestro Salvador personal, vivimos o estamos muertos espiritualmente. El versículo 1 dice, y Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Queridos amigos, hermanos, o que nos ven, nos escuchan, realmente esto es una verdad espiritual tan hermosa, tan grande que Dios ofrece, ¿verdad? Dios nos dio vida, ofrece esa oportunidad, esa salvación, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Esta es la promesa, el ofrecimiento, el regalo precioso que Dios ofrece a toda persona, ¿verdad? Darnos la vida eterna juntamente con Cristo, a pesar de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es lo que queríamos señalar en esta mañana, que la Biblia enseña que todos los seres humanos en su condición natural están espiritualmente muertos. En este pasaje que leímos de Efesios capítulo 2,
el apóstol Pablo habla que, uno, los creyentes en Efeso habían sido, les señala todo lo que habían sido, porque dice acá, vivimos, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? O vivimos en otro tiempo, y le señala una serie de situaciones o pecados en el cual vivían, y toda la persona que se arrepiente, ¿verdad? En algún momento vivió de esta forma, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, vivimos como hijos de desobediencia en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición espiritual de la persona en su estado, en su naturaleza normal, ¿verdad? Y Dios obra a través de su amor y del Espíritu Santo. Dice, le muestra lo que habían llegado a hacer. Pero, ¿cómo había sucedido esa transformación tan radical? Eran, en el pasado, eran así. Ahora ya no. Dice, pero Dios, éramos por naturaleza hijos de la ira y lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué contraste, ¿verdad? Antes, una vida de pecado, en distintos tipos de pecados, y ahora Dios nos dio esa vida. Eso es lo que Pablo acá está enseñando. Tal vez este es el pasaje bíblico más claro sobre el estado de muerte espiritual de todas las personas no regeneradas. Las personas sin Cristo están espiritualmente muertas. Y los verdaderos creyentes son personas que antes estaban así, pero que gracias a la obra de Cristo y a la obra del Espíritu Santo hemos sido vivificados, ¿no? Hemos resucitado, por decirlo así, de ese estado de muerte espiritual. La salvación bien entendida es una auténtica resurrección espiritual, nada más y nada menos, ¿verdad?